tú eres la que tiene que responder ahora, no yo. Ok. Vamos entonces, yo tengo entonces un minuto para preguntar. Betty, en Hechos capítulo segundo, cuando Pedro predica su primer sermón, Pedro usó las escrituras o no usó las escrituras. Hechos capítulo 2, sermón de Pedro. Ok, Pedro usó las escrituras o no usó las escrituras. Hechos Esa es mi capítulo 2, pregunta. Hechos capítulo 2, versículo ¿qué? O todo el... A partir del 14, a partir del 14. Okay. Ok. Ponme mis 2 minutos, ¿no? A partir de ya. También yo aquí me lo voy a poner. Dale. A ver, ¿qué escritura usó en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 2:14 en adelante? Bueno, en el 17, ahí está mencionando a la escritura. Sí, ahí en Hechos 2:17 menciona la escritura. Igual que los católicos mencionamos la escritura, pero en ninguna parte de Hechos 2, todo el capítulo 2 dice eso, la escritura. Ahí Pedro menciona la escritura, pero ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo desde el 1 en adelante, pero yo voy a leer, bueno, en ese texto que me diste tú, usó la escritura, pero en Hechos 15, 28 usa el magisterio, la autoridad que Cristo le dio. Dice, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. ¿Por qué? Porque si tú lees el capítulo desde el versículo 1 en adelante, ahí se hizo un problema muy grande, una controversia de que si se circuncidan o no. Entonces, Pablo y Bernabé fueron a donde estaba el Papa, o sea, Pedro, ¿verdad? Y ahí Pedro dice, fue el parecer del Espíritu Santo, no poner ninguna carga. Entonces, ¿qué escritura usó en Hechos 2? La escritura, pero no solamente la escritura, porque en Hechos 15 usa la autoridad, usa el magisterio, la autoridad que Cristo le dio. Es decir, nosotros, al igual que la Biblia, no contradicimos nada a la Biblia, somos escritura y somos tradición. No somos sola escritura. En ninguna parte va a decir solo hay que creer lo que está escrito. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo dices tú, Eduardo. Y esa es mi siguiente pregunta que te voy a hacer. Nunca dice, porque si tuve un texto que diga solamente la Biblia, yo me hago evangélica. Es más, y pastora para cobrar diezmo. Órale, vámonos, ya. Ok. Ok, entonces ahora yo tengo un minuto para refutarte. Bueno, ya aceptó que en Hechos capítulo 2, el micrófono, Betty, en Hechos capítulo 2, Pedro usó solamente la escritura, pero está diciendo ahora que en Hechos capítulo 15 no usaron la escritura. ¿Quién le dijo eso a Betty? Vamos a ver en Hechos capítulo 2, a partir del verso 15, comienza a usar solamente la escritura. Dice, y en esto concuerdan las palabras de los profetas. Como está dicho, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé las ruinas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la escritura dice que le pareció bien a ellos y al Espíritu Santo, no estaba usando una tradición anterior a ellos, así que no estaba usando la tradición apostólica. Era algo nuevo, en ese momento revelaron una revelación, era una palabra directa de Dios. En ese momento era algo nuevo, era algo que no había pasado antes y por lo tanto no podía estar escrito. Pero el asunto es que después sí lo estuvo. Y Listo. por eso hoy Betty lo puede leer. Tiempo. Ok. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Mi minuto. Ahí está. A ver, en Hechos capítulo 2, Pedro usa la escritura. Ahí va mi pregunta, pero en Hechos capítulo 5, del 15, perdón, en adelante, donde se suscita el problema con Pablo y Bernabé, ¿qué utiliza ahí la iglesia? ¿Qué utiliza Pedro o los apóstoles? ¿Qué utiliza Pablo? ¿La Biblia o qué es lo que utiliza? ¿O el magisterio? Adelante, esa es mi pregunta. Tienes 2 minutos, a partir de que hables, yo te pongo aquí tu tiempo, cuando hables. Ok. Bien, lo que usan es solamente las escrituras.
Ellos no podían usar un magisterio porque no existía un magisterio respecto a esto. De hecho, en ese momento es que surge un magisterio respecto a esto. Así que ellos no podían usar un magisterio puesto que no había decisión todavía en la iglesia respecto a cómo hacer las cosas con los gentiles. ¿Cuál es la única fuente que ellos se acogen? A las escrituras. Y vuelvo y repito, Hechos capítulo 15:15. Y con estos concuerdan las palabras del profeta, como está escrito: después de esto volver a reedificar el tabernáculo de David que está caído y reparar la ruina y volver a... Dice, para que el resto de los hombres, es decir, los gentiles, busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, no desde 5 minutos antes, un magisterio de 15 años antes o cuestiones como esa. Entonces, ellos estaban reconociendo que ese conocimiento de que los gentiles iban a entrar era de la escritura. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen cuando le ha parecido bien al Espíritu Santo y a ellos? Obedecer a las escrituras que el Espíritu Santo había dado desde tiempos antiguos. Ahora, ¿fue esto una decisión nueva? No. La escritura dice en el 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde que ellos celebraron el concilio, desde que Pedro, el supuesto papa, decidió algo, desde que Jacobo, no, desde tiempos antiguos. ¿Dónde, Betty? ¿Dónde, Betty? En las escrituras, Betty. En las escrituras. Ahí está lo dicho por el profeta. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Pues obedecer lo que lo hacen los católicos, Betty. Obedecer lo que está escrito. Pero claro, Pedro no era católico, era evangélico, por eso obedecía lo que estaba escrito. Entonces ahora te falta hacerlo a ti. Entonces yo he probado mi punto. He probado mi punto. Tiempo. Ok. A ver, entonces sigue mi minuto, ¿verdad? Cuando hable yo también aquí me pongo mi tiempo. Ok, dale. ¿Listo? A ver, entonces está diciendo Eduardo, ahí solamente usaron la escritura, Betty, no había magisterio, Betty, no había todavía. Pero entonces, ¿por qué aquí en el versículo 2 dice, esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos? Al fin se decidió que leer la Biblia, al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieron a Jerusalén para tratar estas cuestiones con los presbíteros y con los apóstoles y presbíteros, y la iglesia los encaminó. A ver, entonces, ¿por qué? Si ya conocían todo y si la Biblia, ¿por qué Pablo no utiliza la Biblia? ¿Por qué Pablo y Bernabé tienen que ir con la iglesia, con los apóstoles y con los presbíteros? ¿Por qué, Eduardo? Yo quiero que nos digas a todos por qué. ¿Por qué? Porque se usa, entonces tú me das la razón, usan Biblia y usan la autoridad que les dejó Cristo. Ahí está. Gracias por tu respuesta. Adelante. Tiempo. Bien, voy yo. Ok, en Hechos capítulo 15, cuando Pablo y Bernabé vienen a los apóstoles, si bien vienen a los apóstoles para que ellos decidan sobre qué base decidieron, sobre un magisterio o sobre la escritura. ¿Qué es lo que expone Hechos capítulo 15 como prueba de que los gentiles debían de entrar al evangelio y debían de ser aceptados? ¿Cuál es la prueba que se expone? Un magisterio que antes de esto no existía o las escrituras. Entonces, si bien el magisterio toma la decisión, ¿sobre cuál base toma la decisión? Tiempo. ¿Sobre el magisterio mismo? No, tengo 44 segundos. ¿O las escrituras? Sobre las escrituras, Betty. Así hacemos nosotros. Nosotros tenemos un magisterio, pero ¿dónde basamos lo que creemos? Como lo hizo Pedro. En las escrituras. Tiempo. Dice la pregunta sobre qué base te la repito para que la entienda. ¿Sobre qué base se basaron ellos para decidir? ¿Sobre un magisterio que no existía antes o sobre las escrituras? Esa es la pregunta. Tiempo. Dale. Aquí me pongo yo mi tiempo, espérame. Listo. A ver, ¿sobre qué, en qué se basa Pablo, Bernabé y
y Pedro y los apóstoles? ¿En qué se basan? ¿En escritura, Betty, o en magisterio? La respuesta es en la escritura, en magisterio y en la autoridad. ¿Y la prueba dónde está? Otra vez. Versículo 1. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Didier, ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones. Entonces se decidió, la iglesia decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. ¿Por qué razón Pablo no resolvió el problema ahí? ¿Por qué? Porque Pablo y los apóstoles no eran sola escritura, porque si Pablo hubiera sido evangélico, hubiera dicho, a ver, hermano, a ver, no hay necesidad que nos manden hasta Jerusalén caminando o en burro, no sé en qué se fueron, ¿no? No hay necesidad, hermanos, miren, abran la Biblia, vamos a leer a Moisés, a los profetas y listo. Pero aquí dice, al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos presbíteros, fueran a Jerusalén, fueran a la iglesia. Magisterio, estoy hablando de iglesia, Eduardo. Entonces, acá en el versículo 12 dice, toda la asamblea guardó silencio, escucharon la verdad. La asamblea, ¿dónde dice ahí? ¿Usaron la Biblia? Sí, pero no solamente la Biblia, o sea, se usa Biblia y tradición. Mira, igual que nosotros. Ahí está, autoridad, iglesia, Biblia. O sea, no solamente, ¿dónde dice ahí que utilizaron la Biblia? ¿Por qué Pablo tuvo que ir hasta Jerusalén, Eduardo? ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo no le leyó solamente? Miren, vengan, hermanos, aquí está escrito esto. ¿Por qué? Porque no eran evangélicos, Eduardito, eran católicos. Tiempo. Ok, esto va a ser muy sencillo. Voy a comenzar. Bien, Betty mismo lo dijo leyendo las escrituras, que ellos dijeron como manda Moisés, es decir, que estaban utilizando las escrituras. Ahora ella dice, ¿por qué fueron a ver a los apóstoles? ¿Por qué Pablo no lo decidió solo? Por las escrituras, por la sola escritura. Porque la sola escritura del Antiguo Testamento, cuando tenían algún tema para resolver, ¿a dónde iban? A los jueces o a los profetas, a los ancianos. ¿Qué estaban siguiendo? La sola escritura. Por eso Pablo fue a ver a los ancianos, como lo dice, ¿qué cosa? La ley de Moisés, la sola escritura. Por eso habían jueces en el pueblo de Israel. Por eso que los israelitas, cuando tenían un problema, iban a ver, por ejemplo, a Débora la profetisa, a Samuel el vidente. Así lo hicieron ellos conforme a las escrituras. Ahora, ya estando allí, ¿en qué se basaron esos ancianos y ministros? No en la decisión personal de ellos, sino en las escrituras. Refutado. Tiempo. Ok, ahí va mi pregunta, a ver, déjame pongo aquí mi minuto. A ver, ya quedando claro que usaron la escritura y la autoridad y la iglesia, ¿verdad? Igual que nosotros, ya quedó claro eso, ¿verdad? Que no solamente la escritura y no solamente la autoridad de la iglesia, o sea, la iglesia, tradición, magisterio, no solamente la Biblia. Dicho esto, quedando claro, a ver, entonces vamos ahora a hablar de Lucas. ¿Qué escritura utilizó Lucas para escribir su evangelio? Dale, vámonos, 2 minutos. Ok, vamos allá. Bueno, habiendo yo dejado claro que en el libro de los Hechos solo se usó las escrituras, vamos entonces a responderle también en el libro de Lucas y lo voy a probar también. Primeramente, ¿qué argumentos usó Lucas para probar que Jesús era el Mesías? Las escrituras, no usó la opinión de Pedro, ¿verdad? Y Lucas escribe su evangelio cuando en el año 70, cuando ya todos los apóstoles habían vivido y muerto, excepto Juan. Pero ojo con esto, Lucas no usó. Según Pedro dijo, Jesús era el Mesías. Según Pablo dijo, Jesús era el Mesías. Según Tomás dijo, Jesús era el Mesías. Según Lino, no, porque Lino es que si Lucas ni siquiera tenía en cuenta Lino. Jesús era el Mesías. No. Para que se cumpliera lo escrito, como dicho por el profeta. Para que se cumpliera lo escrito, como dijo el profeta Isaías, como está escrito en las escrituras. Entonces, ¿qué usó Lucas?
las escrituras. Ahora, respecto a lo que él contó de la vida de Jesús, eso no usó tradición oral ninguna, porque eso simplemente es una biografía de la vida de Cristo. Pero ¿dónde Lucas plasmó la biografía de la vida de Cristo? ¿Lo plasmó dónde, Betty? ¿En una tradición oral? No, Betty. Lo plasmó en las escrituras. Entonces, ¿cómo tú me traes un libro de la escritura para tratar de ir en contra de la escritura? ¿A quién se le ocurre eso? No, tú te tienes que traer algo de la tradición. Que la tradición probó que Jesús es el Mesías, pero no lo probó la tradición. ¿Qué lo probó Betty? ¿Qué lo probó Betty? Dilo tú misma. Las escrituras, Betty. Gracias, porque lo que has hecho es probar la suficiencia de las escrituras en todas las cosas. Tiempo. Entonces voy a tener un minuto para responder, ¿verdad, Eduardo? Claro. Lo cierras. A ver, espérame, déjame, ayúdame también con el tiempo en cuanto hable de la respuesta. Ya. A ver, dice Eduardo, tú dices, es que usó la escritura, pero nada más dijiste, pero no me diste un texto donde diga Lucas, yo estoy mencionando a Moisés, a Elías, no, pero no usó la escritura. Vamos a leer, a lo mejor yo miento. Lucas capítulo 1, versículo 1 adelante. Algunas personas han hecho empeño en ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos, no leídos, transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos que después hicieron servidores de la palabra. Cuando dice palabra, no dice palabra escrita, es palabra oral y escrita. Después de haber investigado, no dice después de haber leído, Eduardo, por favor, es que eso dice la Biblia, yo no tengo la culpa. Después de haber investigado cuidadosamente todo, desde el principio también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Pácata. ¿Dónde dice ahí que después de haber leído? Dice después de haber investigado, transmitido. ¿Te suena católico, Eduardo? Sí, suena católico. Transmitido, tradición. Ahí está, Eduardo. O sea, ¿qué hago yo? No es mi culpa. Tú no me diste ningún texto bíblico donde Lucas diga que utilizó solamente Biblia. No lo dice, Eduardo. Creo que ya es mi minuto, ¿no? Minuto 26. Eran dos. ¿Eran dos o qué? No, tú me estás refutando ahora. Ok, voy. Bien. Voy yo entonces a preguntar. Ok. Vámonos allá. Betty, el micrófono y que se escucha el ruido del micrófono. Voy allá. Bueno, a ver, Betty. Tú dices que el Evangelio de Lucas no usó la escritura para probar que Jesús era el Mesías. Claro que sí lo usó y todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, pruébame que Lucas usó la tradición, que él investigara. Eso no quiere decir que él usó la tradición para probar. Pruébame que Lucas usó la tradición para probar que Jesús era el Mesías. Eso es lo que tienes que probar. Pruébame que Jesús, por ejemplo, pruébame que él en la genealogía no quiso hacer ver que Jesús venía de David. Pruébame que el que veniera de David era algo que venía de la tradición y no que venía de la escritura. Pruébame cuando él quiere probar, ¿verdad?, que había nacido de una virgen. Pruébame que Lucas quería probar algo de una tradición y no de las escrituras. Eso es lo que tú tienes que probar. Pruébalo. Tiempo. Ok. Déjame, pongo aquí mis 2 minutos. Listo. Pruébame, Betty. Bueno, para empezar, en Lucas 1:1 literalmente dice ahí que él investigó tal como le fue transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos. Lucas 1. Ahora, en Lucas 1:28 dice ahí, la Virgen se llamaba María. A ver, ¿dónde aparece ese texto bíblico? ¿Dónde aparece el nombre de María en el Antiguo Testamento? Tiene que aparecer, Eduardo. Así como está, tiene que aparecer. Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret.
¿dónde dice la Biblia, dónde dice el Antiguo Testamento que al sexto mes el ángel Gabriel iba a ser enviado a una ciudad de Galilea? ¿Dónde dice eso? Lo que sí habla es de una virgen, pero ¿por qué no dice el nombre de María? ¿Sabes por qué no lo dice? Porque si Lucas bien utiliza la escritura, que los católicos no la hemos negado nunca la escritura, pero nosotros somos escritura y tradición, Eduardo, igual que Lucas, Eduardo. O sea, ¿por qué te resistes, mijo? Por ejemplo, aquí en el versículo 39 que dice ahí que María visita a su prima Santa Isabel, ¿verdad? Eso también está en el Antiguo Testamento, pero ahí no dice que Isabel iba a visitar a María. Ahí habla que el Arca de la Alianza fue a visitar a Zebedión, algo así, no me acuerdo, ¿verdad? Pero ¿dónde está que María iba a ir a visitar a su prima Isabel? ¿Dónde aparece eso en el Antiguo Testamento, Eduardo? Y a mí me gustaría que me dijeras eso, Eduardo. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? ¿Sí? Ahora, ¿dónde aparece en la Biblia que diga, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Dónde aparece eso en la Biblia que le iban a decir? ¿Dónde aparece que María es bendita entre todas las mujeres y bendito fruto de su vientre Jesús? ¿Dónde aparece eso? En el 46, ahí sí está, sí menciona la Biblia, pero no, vuelvo a repetir, la iglesia cristiana es Biblia y tradición, Eduardo. No somos solamente Biblia. Betty, 2 minutos 13, 2 minutos 16. Voy a tomar 2 minutos 16. Ok, sale. Te like el tiempo. Dale. Bueno, no, 1 minuto 16, perdón, porque ahora voy a la refutación nada más. Sí. Bueno, es todo risa, ¿verdad? Porque dice Betty, primeramente que Lucas investigó los hechos, sí, pero investigó los hechos para saber qué había ocurrido. Eso no quiere decir que cuando él escribió no usara las escrituras para probar que los hechos ocurridos hayan sido verídicos. Porque tú investigas los hechos, pero tienes que dar una prueba de que los hechos fueron verídicos. ¿Y qué usó él? Las escrituras, no la tradición. Ahora ella dice, ¿dónde aparece María? Y las escrituras, bueno, entonces las escrituras no hablan tampoco de Jesús, porque el nombre de Jesús no aparece en el Antiguo Testamento, aparece Manuel. Ahora yo le pregunto a Betty, tú estás diciendo que Jesús no aparece en el Antiguo Testamento, que Jesús no aparece en las escrituras, es decir, que Jesús fue un invento de la tradición, pero ¿qué tú acabas de decir, Betty? No, pero ¿de dónde tú sacas esa? No, ahora sí pide perdón a la audiencia, digo, uy, me equivoqué. Jesús sí está en las escrituras en el Antiguo Testamento, aunque su nombre no aparezca. Ahora, María no está en el Antiguo Testamento. Tú estás diciendo que María no es la Virgen de la cual habla Isaías. Y tú estás diciendo que por qué había que ir a Galilea. Tú estás diciendo que en Isaías capítulo 9 no habla el profeta Isaías de que de Galilea vendría también el Mesías. Te pasaste de tiempo, ¿no? Ya te pasaste de tiempo. Te pasaste como por 10 segundos, Eduardo, ¿eh? Chécate ahí. Sí. Es que muy poquito, o sea, yo sé que no nos... Entonces, a ver, tú ahora me preguntas a mí, ¿verdad? Claro, sí. Ok, bueno, dale. Ok. Entonces, Eduardo, a ver, ahí va mi pregunta. A ver, ya quedando claro que tú ya aceptaste que Lucas utiliza Biblia y tradición, investigó, eso me encantó, muchas gracias por eso. Bueno, basando en eso que dijiste, que sí investigó y sí, o sea, las dos. Mi pregunta es, ¿los apóstoles en qué perseveraban? ¿En la lectura o en qué perseveraban? Eduardo, por favor, adelante. Cuando hables, te pongo aquí tu tiempo. Ahora sí, ya tengo el cronómetro. No lo tenía. Momentico. Voy ya. Bueno, ya está diciendo mentira, no acepté ninguna tradición, ¿verdad? La investigación, por ejemplo, nosotros los cristianos evangélicos investigamos. Cuando vamos a hacer un debate, investigamos la doctrina católica, investigamos las mentiras que dicen los católicos, pero cuando vamos a refutar, ¿lo refutamos con qué? Con las escrituras. Así que Lucas haya investigado, eso no tiene nada que ver. ¿En qué se basó él para probar que Jesucristo era el Mesías? En las escrituras y no en la tradición. Ahora, ella lanza la pregunta donde dice, ¿en qué perseveraban los apóstoles? ¿En las escrituras o en la tradición?
en las escrituras, Betty, porque en ese tiempo no había todavía tradición apostólica, el cristianismo comenzaba a comenzar, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo claramente que las escrituras, según de Timoteo 3:16, a partir de 3:16, le pueden hacer actos para toda buena obra. Dice que son útiles, ¿verdad? Para redarguir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, tú quieres hablar de la doctrina de los apóstoles y tú crees que la doctrina de los apóstoles no está basada en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo predicaba sobre la justificación por la fe, ¿qué es lo que usaba? ¿El Nuevo Testamento? Que el Nuevo Testamento, la tradición, ¿qué tradición? No, usaba al profeta Abraham, al patriarca Abraham. Cuando Pablo hablaba de Israel y de los gentiles, ¿qué usaba? Tradición, no, usaba a Esaú y a Jacob, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo hablaba del pecado, que usaba a Matusalén, no, usaba a Adán, ¿ok? Adán, el primer hombre. Entonces, todas las cosas que los apóstoles hablaron en sus profecías, ¿qué cosa era? Pedro lo dijo, que tenían la palabra profética más segura y que ninguna palabra de las escrituras era traída por voluntad humana, sino por inspiración de Dios. Tiempo. Ok. Bueno, espérame, déjame buscar un texto bíblico. ¿Tu tiempo está corriendo? No, espérame, todavía no, espérame. No, ¿está corriendo? ¿El tiempo está corriendo? No, tú también buscaste un texto y yo no te lo puse. No, never. Tú también buscaste un texto bíblico. Ok. Ahí me pongo también yo mi tiempo a partir de ya. Eduardo, yo te pregunté, ¿en qué perseveraban los apóstoles? ¿En la sola Biblia? Y tú dijiste que sí, pero no me diste ningún texto bíblico. El que me diste fue primera de Timoteo 3:15, o creo que es la segunda, que dice que la escritura es útil para enseñar. Pero ahí no dice que solamente la Biblia. Claro, es útil. Es, por ejemplo, el alimento es útil para vivir, pero no solamente el alimento, también necesito también tomar agua, necesito otras cosas. Pero bueno, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y de la Reina Valera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué no dice ahí que perseveraban solamente en la escritura, leyendo la Biblia? Eduardo, te hice una pregunta muy fácil. Ahí se nota que Eduardo Gutiérrez no lee la Biblia, o la lee y no quiso porque le iba a quedar en vergüenza, Eduardo. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tiempo. Ahí está. Ok, va mi pregunta. Esto va a ser muy sencillo. Betty, los argumentos que tú me estás dando, ¿tú los estás sacando de la sola escritura o lo estás sacando de la escritura y de la tradición? Si lo estás sacando de la tradición, pruébame que algún argumento de los que tú me has dado, tú lo has sacado de otra fuente que no sean las escrituras. Pruébame que Lucas, cuando tú lees que él investigó, tú sabes que él investigó por otra fuente que no sean las escrituras. Pruébame, ¿verdad? Que cuando tú has leído todo lo que has leído, tú tienes otra fuente que no sean las solas escrituras, a no ser que entonces tú seas cristiana evangélica, protestante. Tiempo, y no lo sepas, Betty. 49 segundos, Betty, 49 segundos. Yo me lo estoy contando. Oye, ni siquiera me quiere devorar un minuto, ¿eh? Pero no importa, si estos juegos están pacateados ya. Es que la pregunta la hice. Te vuelvo a repetir la pregunta porque ella no la entiende. Sí. La pregunta es: dame la fuente de la tradición que no sea de las escrituras, donde tú sacas todo lo que tú has dicho hasta ahora en este debate. Es decir, donde tú sacas que Lucas hizo una investigación, donde tú sacas que todo lo que tú has hablado hasta ahora. Dame la fuente fuera de las escrituras. Si tú no me la puedes dar, entonces tú has probado que tú eres sola escritura, aunque reniegues de ella. Es que no refutes, nada más es la pregunta. Dale.
Déjame pongo. Ok, a ver, Eduardo, tú me preguntas que te dé la fuente para refutar que no es la sola escritura. O sea, ¿de dónde agarro yo el magisterio? ¿De dónde digo yo que la tradición también es palabra de Dios? Esa no fue la pregunta, te la repito rapidísimo. De las Eduardo, cosas que tú déjame has dicho responder. Me en voy a poner este otra vez. debate, pero en este debate, yo te Déjame dije en este responder. debate, pensé que no habías escuchado la pregunta, dale. Otra vez, ahí va. Tú me pides que te muestre la fuente donde la tradición también tiene autoridad. Esa fue la pregunta, nomás que te desborujas y haces bolas y bolas. Eduardo, ¿cuál es la fuente que yo tengo para probar que la tradición es también palabra de Dios? A ver, fácil, Eduardo, facilísimo. Los 27 libros que tú cargas en la Biblia. ¿De dónde llegaron allá tu Biblia? ¿Sabes de dónde, Eduardo? De la tradición. ¿Sabes de dónde, Eduardo? De la autoridad de la Iglesia Católica, porque en ninguna parte de la Biblia dice Cristo, yo voy a dejar 27 libros del Nuevo Testamento. Es más, mejor aún, ¿dónde dice la Biblia que va a dejar 66 libros, Eduardo? ¿Sabes qué hizo la Iglesia para colocar solamente 27 libros de todos los que pululaban en ahí por las iglesias? Utilizó la autoridad de la tradición. Eduardo, a ver cómo sales de esta, Eduardo. Aquí estamos esperando a que nos un texto bíblico que tú me tienes que decir, Betty, estás mal, Betty. Mira, aquí en tal capítulo y versículo, Cristo dijo que iban a ser 27 libros. Es más, ¿dónde dice que Cristo nos dejó una Biblia? ¿Dónde, Eduardo? Es ahí donde yo te puedo probar así, mira, facilísimo que la tradición y la escritura están a la par y las dos